Hola a todos, el Señor les bendiga. Quiero hablar un poquito respecto al evangelismo. Recuerden que les presenté 8 objetivos que tiene como propósito o como fin que las personas aprendan a evangelizar. Pero hoy en este hermoso día quiero rápidamente llevarlos a este tema sobre el evangelismo. Una de las cosas importantes que debe saber todo creyente, todo pastor, todo líder en relación a este trabajo, a este tema, es que todo siempre va a depender del liderazgo que se tenga. Si tú perteneces a una iglesia donde el pastor no tiene metas, no tiene propósitos, no tiene objetivos y no enseña en base a la visión y a la misión de la iglesia, simple y sencillamente no sabe a dónde va y no sabe hacia dónde lleva la iglesia. Por eso muchas iglesias no crecen, porque no hacen una presentación o no trabajan sobre este asunto tan importante. Entonces todo va a depender. Si eres miembro de una congregación, respecto al evangelismo, todo va a depender de cuál es la visión de la iglesia, cuáles son sus metas, su propósito, su visión, hacia dónde están trabajando, hacia dónde le están apuntando. Entonces, un pastor que no tiene amor de Dios, que no ama las almas, que no ama la iglesia y que no ama una visión, una meta, un objetivo y no hace una presentación clara y no pasa horas orando por las almas, por los perdidos, por los necesitados, por la misma iglesia y no imparte la visión de Cristo, entonces esa persona va a fracasar y su iglesia nunca va a poder crecer. Es importante que un líder, un pastor, alguien que está trabajando respecto a las almas, un evangelista, siempre esté consciente de ver en Jesucristo, en primer lugar, el ejemplo para el evangelismo, la visión, el crecimiento y el desarrollo. Cuando tú revisas la biografía del Señor Jesucristo, te das cuenta que el Señor Jesucristo tenía un propósito claro, tenía un fin claro. Él sabía a lo que venía, él sabía por qué estaba aquí y estaba cumpliendo el plan divino del mandato de Dios de llevar a cabo no solamente la predicación del Evangelio, sino de entregar su vida por nuestros pecados, resucitar y darnos esperanza y cumplir muchas escrituras como es la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el consolador divino para la iglesia. Entonces, si nosotros no tenemos una visión clara, no tenemos un concepto claro, no tenemos metas, objetivos, visión, misión respecto a lo que es el evangelismo, todo va a fracasar. En una iglesia todo se levanta o se cae si el pastor, el líder, no tiene visión. Ahora hay evangelistas natos dentro de las congregaciones que Dios los usa para compartir y llevar el mensaje del evangelio de una forma extraordinaria y maravillosa. Pero siempre, siempre la escritura enseña que si un pastor no hace obra de evangelista, está en fracaso y nunca va a salir de sus 10, 15, 20 miembros, 30, 40 o 50. Algunos se conforman con 100. ¿Por qué? Porque no tienen una visión. Entonces, en estas enseñanzas que yo voy a estar hablando del evangelismo, todo va a girar en torno al liderazgo, pero también voy a hacer conciencia de cómo los creyentes, cómo los hijos de Dios pueden desarrollar habilidades, formas, dones, ministerios o maneras de evangelizar. De una manera que puedan, por el amor de Dios en sus vidas y la guianza del Espíritu Santo y el poder de la palabra, traer a otros a los pies de Cristo. Entonces, esto es importante y esta es una pieza clave. El liderazgo tiene mucho que ver. En una iglesia o a veces aún hasta en un equipo de fútbol, en una empresa, si el líder no funciona, pues lo quitan y ponen a otro. En una iglesia, si el pastor no funciona, deben de quitarlo y poner a otro. En una selección de fútbol no cambian a los jugadores, cambian a los técnicos. ¿Por qué? Porque depende del líder quien va a hacer avanzar la obra. Si Cristo no hubiera venido a morir por nuestros pecados, si no hubiera pagado el precio de nuestros pecados, si no hubiera discipulado a los discípulos, créeme que la iglesia no estaría aquí en la tierra. Así es que gocémonos porque vamos a aprender bastante sobre lo que es el evangelismo. Ánimo, sin miedo a nada.